Dios le bendiga. Hoy vamos a hablar de una de las señales antes del fin y específicamente sobre los falsos profetas. En Mateo 24, versículo 11 dice lo siguiente: y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Luego dice en el versículo 36, pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. He escuchado en varias veces personas que han dicho una profecía diciendo que el mundo se va a acabar en tal fecha y no sucede en esa fecha. Otros dicen en otra fecha, otros dicen en otra fecha y así sucesivamente. Y no pasa. ¿Por qué no pasa? Porque el día y la hora nadie sabe, como estuve leyendo en el versículo 36, sino solo mi Padre, dice Jesús. O sea, solamente Dios sabe el día en que Jesucristo vendrá a levantar su pueblo, que dice que se quedará en las nubes. Y ahí los muertos en Cristo se resucitarán primero. Y luego nosotros, los que habremos quedado, recibiremos al Señor en las nubes juntamente con ellos. Cuando hablamos de un profeta, estamos hablando de una persona que habla de algo que va a acontecer antes de que suceda. Los profetas son puestos por Dios. Un profeta es uno de los ministerios que Dios ha establecido. Hay 5 ministerios: el ministerio de apóstol, el ministerio de pastor, de evangelista, de maestro y de profetas. Quien da los ministerios es Dios. Y cuando vemos que una persona es un falso profeta y cuando dice algo y no sucede, ¿por qué? Porque cuando una persona dice algo así es porque una persona que está fuera del plan de Dios, es una persona que está hablando mentira, es una persona que está hablando de algo que Dios no le ha dicho, porque la palabra lo desmiente. O sea, la palabra dice que nadie sabe ni el día ni la hora en que Jesucristo vendrá. O sea, eso es delicado cuando una persona dice algo sin Dios decirle, diciendo que en tal fecha viene el fin del mundo. Y no es así, no sucede así. También vemos personas que dicen que Dios les reveló que dijera tal cosa y Dios no les ha revelado nada. Y dicen de que, por ejemplo, ese es, por ejemplo, el esposo que Dios tiene para ti, a una persona, y esa mujer ya es casada. Dios no trabaja de esa manera. Vemos que la persona o actúa humanamente o es un falso profeta que dice cosas que no son reales. Cuando hablamos de falso, estamos hablando de una persona que no es verdadero, estamos hablando de una persona que no dice lo que es real, lo que es verdad. Y entonces hay que cuidarse de eso. Y por eso es que hay que leer la palabra del Señor, para saber las cosas que vienen de Dios y las cosas que no. Nos damos cuenta que cuando esas cosas no vienen de Dios, es cuando las cosas no suceden. Cuando la persona dice algo que va a acontecer y no pasa. Dios le bendiga.